Nunca he escuchado sobre ti, el devorador de planetas, has destruido muchos y con ello la vida inocente de los mortales, por eso estoy aquí para detenerte de una vez, pero antes tengo preguntas, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Por supuesto, todos tienen preguntas, nadie puede impedir la destrucción, ni siquiera tu dios creador Kakaroto, diría Darkseid. Este sujeto sabe de mí, hay algo extraño en él, pero antes de acabar con él necesito respuestas, se diría Kakaroto. Ahora que te veo bien, puedo decir que te pareces a ese chico, una lástima que ya no esté con nosotros, diría Darkseid. ¿Qué chico? ¿No estará hablando de Morfeo? No, eso es imposible, se diría Kakaroto. Sí, me gusta esa mirada de miedo al saber que tus dudas son ciertas, creo saber que su nombre era Morfeo, puedo decir que peleó y nunca se rindió por más que no tuviera oportunidad, todos al final caen, diría Darkseid. Una furia inmensa comenzaría a sentir Kakaroto en su interior, una furia que no había sentido desde hace décadas, en su mente no había otra cosa que acabar con el sujeto que le había arrebatado a su hijo, a su tesoro más preciado que le había dejado su difunta esposa, la furia era tanta que a Kakaroto no le tocó más que sonreír, Darkseid no imaginaba la bestia que había desatado. Puedo sentir un gran odio proviniendo de ti, pero ese olor no me gusta, lo que más disfruto es el olor del miedo, lo que todos me muestran cuando están en las últimas, diría Darkseid. Sin embargo, Kakaroto ya no soportaba ni un segundo más toda esa furia acumulada, a una velocidad infernal se colocaría frente a Darkseid donde de inmediato le lanzaría un puñetazo con todas sus fuerzas que iba directo hacia el mentón. Darkseid no se esperaba un ataque directo de su oponente por lo cual este recibiría de lleno ese puñetazo en todo el mentón donde de manera precisa y rápida sería mandado a estrellarse contra una pila de escombros, destruyendo todo a su paso hasta levantar una escandalosa cortina de polvo. Yo necesitaba eso, a pesar de lo que me acaba de decir no puedo caer en la perdición, necesito calmarme, tengo que mantener la cabeza fría o de lo contrario dejaré que mi ira me controle y perderé el combate, pero de algo estoy completamente seguro, debo pelear con todo mi poder, se diría Kakaroto quien comenzaría a incrementar su ki a una velocidad verdaderamente infernal. Darkseid saldría entre todos los escombros, tenía una mirada sin siquiera mostrar una emoción, nada más tenía una expresión seria y sabía perfectamente que Kakaroto estaba dispuesto a pelear con todo su poder. Cuando golpeé su mentón pude sentir algo totalmente diferente a todo lo que me he enfrentado, cuando lo golpeé es como si su cabeza pesara miles de toneladas, pero aún no entiendo del todo cómo este sujeto fue capaz de eliminar a Morfeo, Morfeo incluso era tan fuerte como yo, se diría Kakaroto quien no dejaba de incrementar su poderoso ki. Según toda la información que poseo, Kakaroto cuenta con cualidades muy especiales, como los ojos de demonio y los ojos de Dios, no puedo perder el tiempo en una pelea como esta, además puedo sentir un ki muy siniestro acercándose, estará en desventaja, se diría Darkseid. No obstante, un resplandor iluminaría todo el lugar, el Saiyajin semidios Kakaroto había accedido a todo su máximo poder, la galaxia entera había sucumbido ante el poder del dios Saiyajin, su ki llegaba incluso a otros mundos, todo su gran poder había sido desatado. Darkseid no diría ni una sola palabra, tampoco mostraría alguna reacción, nada más vería fijamente a Kakaroto, quien había liberado todo el gran poder que llevaba en su interior. Prometo jurar la muerte de mi hijo, esto tiene que parar de una forma u otra, no voy a permitir que sigas acabando con más vidas inocentes, pero ahora sé que tú eres parte de un experimento, porque en el pasado conocí a un sujeto parecido a ti, con las células de los guerreros más poderosos, no sabes lo difícil que me resulta ver tu cara y contenerme, pero si desato mi furia perderé la batalla, ahora prepárate, diría Kakaroto quien ya se encontraba listo para pelear con todas sus fuerzas. Pero en ese momento donde alguna vez existió una ciudad llegaría el ángel de la muerte Tyr junto al demonio serafín del clan Hellsing. Ese sujeto desprende una aura mortal, nunca antes había sentido algo así, ¿quién rayos es él? La computadora no lo detecta, pero a ese otro sujeto lo detecta, es Serafín, si ellos deciden pelear entonces estaré en completa desventaja y no tendré de otra que huir aunque no sea mi estilo, se diría Darkseid mientras analizaba todas las probabilidades. Vaya, este sujeto es muy interesante,
Tiene la energía de un dios, de un Saiyajin, de un demonio, incluso de la energía de Namekianos, pero también cuenta con más energías de otras razas. Nunca había visto algo así. Incluso Kakaroto nada más cuenta con 4 tipos de energía, se diría Tyr. Es ese desgraciado, escuche que se hace llamar Darkseid el devorador de mundos. Kakaroto es muy poderoso y sé que le pondrá fin a esto. ¿Qué piensa usted, señor Tyr? Diría Serafín. Sin embargo, Tyr no diría nada, nada más tenía una pequeña sonrisa y una expresión muy tranquila. No sé qué es lo que está pensando el señor Tyr, pero su tranquilidad me inquieta, incluso es escalofriante a cierto punto. No pensé que existiera un ángel así, se diría Serafín. Mientras tanto, con la pelea que está a punto de comenzar. No te preocupes por ellos no van a participar porque esta pelea nada más se trata entre tú y yo, diría Kakaroto. Darkseid no diría nada, pero también ya se encontraba listo para intercambiar puños contra el dios creador Kakaroto. Kakaroto de inmediato iría al ataque, después de todo no iba a dejar la oportunidad de acabar con el sujeto que le había arrebatado a su hijo. Increíble, es realmente veloz, se ha vuelto más poderoso desde nuestra pelea, se diría Serafín. Kakaroto al instante aparecería centímetros de Darkseid donde de inmediato le acertaría un puñetazo en toda la mandíbula con todas sus fuerzas, pero no se detendría y con mucha técnica le acertaría una patada a Darkseid en el mentón. Darkseid había retrocedido muchos metros, pero no se movía, después de todo había recibido una patada en el mentón. Vaya, no se mueve. En este momento Darkseid debe estar sufriendo una terrible contusión cerebral. Esa patada no hay duda que le sacudió el cerebro. Ahora es la oportunidad de Kakaroto para rematarlo, diría Serafín. Kakaroto nuevamente atacaría a Darkseid y lo golpearía con una lluvia de puñetazos en todo el cuerpo y nuevamente le acertaría otra patada en el mentón para sacudirle el cerebro y provocarle otra contusión cerebral. Sí, eso es Kakaroto, ya lo tienes. Darkseid no tiene oportunidad contra tu velocidad, ha sufrido 2 contusiones cerebrales, él está acabado, alzaría la voz el demonio Serafín. Estás en una posición muy difícil, en este momento no eres consciente de lo que sucede a tu alrededor, esa es la consecuencia de recibir 2 contusiones cerebrales, ahora voy a darte el golpe final y luego buscaré a tu creador, diría Kakaroto quien estaba listo para dar el golpe de gracia. Pero en ese momento todos quedarían atónitos al ver que Darkseid levantaría la mirada, estaba de pie como si nada hubiera pasado por lo que nadie entendía lo que estaba pasando. Kakaroto no podría creer que Darkseid en cuestión de segundos se había recuperado de las 2 contusiones cerebrales que había recibido porque era totalmente imposible. No lo haces nada mal, diría Darkseid. ¿Qué está pasando? No entiendo nada, ese desgraciado se ha recuperado en menos de 10 segundos, señor Tyr usted sabe lo que significa esto, diría Serafín. Darkseid no se recuperó de las contusiones cerebrales porque nunca sucedieron, diría Tyr. Ahora me ha confundido más señor Tyr, ¿qué significa exactamente? Diría Serafín. Estoy seguro que Kakaroto ya se ha dado cuenta, pero como dije, esos 2 golpes en el mentón no le sacudieron el cerebro a Darkseid. Darkseid cuenta con un cuello tan peculiar, algo nunca antes visto en un dios, demonio o Saiyajin. El cuello de Darkseid es el doble de grueso que cualquiera de nuestros cuellos, su cuello es tan robusto que ningún golpe que le lancen podrá provocarle una contusión cerebral, en otras palabras los golpes no le causan ningún daño, lo mismo va para también su cuerpo, la piel de Darkseid es tan dura como un caparazón de acero, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. No puedo creer lo que dice señor Tyr, todo suena como algo sacado de un cuento de fantasía o incluso de un cuento de terror, incluso usted lo dice con mucha tranquilidad, esto es malo, tendremos que ayudar a Kakaroto, ¿no está de acuerdo señor Tyr? No podemos dejarlo solo, diría Serafín. No, entrometernos solo hará que Kakaroto pierda su orgullo como guerrero, esa es la regla de los Saiyajines, esta es la pelea de Kakaroto, diría Tyr. A pesar de lo que puede hacer Darkseid, el señor Tyr ni siquiera luce preocupado, pero creo que es obvio, pertenece a los ángeles antiguos por lo cual debe ser extremadamente poderoso, pero incluso puede ser más poderoso que Kakaroto. Eran las inquietudes de Serafín. Mientras tanto con el enfrentamiento.
Así que es eso, tu cuello es tan robusto que no eres capaz de tener una contusión cerebral, pero eso no significa que no pueda vencerte. Vencer a mis enemigos con técnicas no suele ser mi estilo, porque claramente las técnicas no funcionan contigo. Para vencer a alguien de tu tipo se requiere fuerza bruta, mucha fuerza bruta. Estoy dispuesto a darte eso, diría Kakaroto mientras tenía una mirada determinada. Como quieras, el resultado será el mismo, diría Darkseid. Entonces en ese momento Kakaroto absorbería una gran cantidad de la energía de los ojos de Dios, donde este de manera increíble incrementaría mucho más su ki, su resistencia, velocidad, fuerza y potencia en sus golpes se habían elevado a un nuevo nivel. Darkseid no mostraba ninguna expresión, este nada más se encontraba de pie esperando el primer movimiento de Kakaroto. Pero de un momento a otro Kakaroto ya se encontraba a centímetros de Darkseid, su velocidad había sido apocalíptica al punto que nadie había sido capaz de seguirlo con la mirada a excepción del Ángel Tyr. ¿A qué hora se colocó frente a Darkseid? Ni siquiera cerré los ojos, pero Kakaroto ya se encontraba al frente, diría Serafín, quien no podía creer que existiera alguien tan veloz. Eso sucede cuando un individuo supera la velocidad de la barrera del tiempo. Si no tienes un cuerpo resistente, entonces todos tus huesos serían destrozados en el momento de sobrepasar la velocidad de la barrera del tiempo. Moverse a esa velocidad es otro nivel que tu cerebro no es capaz de reaccionar. Fue la razón por la cual no viste el movimiento de Kakaroto, diría Tyr. No cabe duda de que usted sabe mucho sobre esto, señor, diría Serafín, quien aún no salía de su asombro. Kakaroto al instante le acertaría un puñetazo en toda la cara a Darkseid al punto que se escucharía un terrible crujido de huesos. Nadie parecía entender lo que estaba pasando. Pero todos serían testigos que Darkseid había sido mandado a volar hacia una montaña de concreto, destruyéndola de manera inmediata, lo que también provocaría que el suelo se sacudiera fuertemente. Pero tanto como Tyr y Serafín notarían que el puño de Kakaroto con el que golpeó a Darkseid escurría sangre, lo que sorprendería mucho a Serafín. Esta vez mi golpe fue efectivo, pude sentir su piel más suave en el momento de golpearlo, pero sufrí una fractura de nudillos, pero la sangre Hellsing no tardará en hacer efecto, pero esto no es suficiente, lanzar golpes superando la velocidad de la luz no es suficiente, debo lanzar puñetazos que superen más allá de velocidad de la barrera del tiempo, solo así podré superar en fuerza a Darkseid, porque él aún es un novato, no es tan veloz como pensé que sería, parece que aún no desarrolla sus habilidades, diría Kakaroto. Darkseid saldría entre todo el polvo, no había duda de que este sintió el poderoso golpe de Kakaroto al punto que su mandíbula casi era dislocada. Mis golpes deben ir más allá de la barrera del tiempo, mis golpes deben romper incluso la propia realidad, se diría Kakaroto, quien nuevamente se preparaba para atacar. Eres fuerte, Kakaroto, diría Darkseid, quien ya se había recuperado. Entonces en ese momento Kakaroto saldría a gran velocidad, superando la velocidad de la luz, pero esta vez lanzaría un puñetazo que superaría la velocidad de la barrera del tiempo, donde iba directo hacia toda la mandíbula de Darkseid. Esta vez es más lento, puedo ver su golpe que va directo hacia mi mandíbula, pero no pasará, exclamaría Darkseid, y con toda su velocidad usaría uno de sus antebrazos para protegerse del poderoso puñetazo. Kakaroto esta vez con todas sus fuerzas soltaría un puñetazo a la velocidad que rompería la barrera del tiempo, finalmente impactaría su puñetazo en todo el antebrazo de Darkseid, además de que se daría un estruendo por la velocidad del golpe. Serafín no podía describir con palabras lo que estaba presenciando en carne propia, era una pelea que estaba realmente fuera de su imaginación. Pero todos verían que el destructor puñetazo de Kakaroto le había arrancado la mitad del brazo a Darkseid al punto que lo había desintegrado por la fuerza y velocidad en lo cual fue golpeado. Darkseid se encontraba de pie, se encontraba estupefacto porque no podía creer lo que había sucedido, su piel, que era resistente como un caparazón de acero, sus huesos totalmente fuertes, no fueron capaces de soportar la fuerza y velocidad de Kakaroto, lo que también lo había dejado en completa desventaja. Rayos, mi puño está completamente destrozado, así que esta es la consecuencia de lanzar un golpe que va más allá de la barrera del tiempo, pero estaré bien, puedo sentir que la sangre Hellsing hace su trabajo, pero ahora Darkseid se encuentra en desventaja, por lo tanto esta es mi oportunidad de ganar la pelea, se diría Kakaroto. Tú, ¿cómo lo hiciste?, diría Darkseid, quien aún no salía del trance de haber perdido un brazo. Esta es mi verdadera fuerza y no voy a descansar hasta dejarte 3 metros bajo tierra, diría Kakaroto, y estaba listo para atacar.
No puedo creer lo que estoy viendo, incluso me pellizqué para comprobar si esto no era un sueño, pero Kakaroto realmente le ha desintegrado el brazo a Darkseid con nada más su puño, diría Serafín, quien no salía de su asombro. Un golpe que va más allá de la velocidad de la barrera del tiempo ciertamente es impresionante, todo indica que Kakaroto ahora se encuentra peleando con todas sus fuerzas, ha dejado de contenerse por completo, esto es interesante, se diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Esta pelea está lejos de mi nivel, incluso es un nivel inalcanzable, pero el señor Tyr sigue muy tranquilo, es como si a lo largo de su vida hubiese visto cosas más impresionantes que esto, pero la pregunta es, ¿siquiera es posible? Se diría Serafín. Mientras tanto, con la brutal y sangrienta batalla, Darkseid seguía sin moverse, sentía una gran adrenalina en todo su cuerpo, era la primera vez que alguien le hacía este tipo de daño, pero la realidad es que no se iba a dar por vencido. Este es tu fin, fueron las exclamaciones de Kakaroto, quien nuevamente y a gran velocidad saldría disparado directo hacia Darkseid. Pero se sorprenderían al ver que Darkseid no se quedaría sin hacer nada, haciendo uso de su máxima velocidad, también se iría al ataque y estaba dispuesto a pelear nada más con un brazo. En menos de una billonésima de segundos ambos contrincantes comenzarían a pelear a una velocidad infernal al punto que todo el lugar comenzaba a temblar. Kakaroto había optado por lanzar ráfagas de puñetazos y patadas con todo lo que tenía para vencer de una vez a Darkseid. Pero era sorprendente de cómo Darkseid se había adaptado a la increíble velocidad de Kakaroto, con un solo brazo lanzaba puñetazos con toda su fuerza. Estruendos se daban por todo el lugar donde alguna vez hubo una ciudad, las ráfagas de viento barrerían todos los escombros, todo el cielo se había nublado y no dejaban de caer rayos y relámpagos, ambos guerreros no dejaban de chocar puñetazos. Algo raro le está sucediendo a Kakaroto, cada vez se mueve más lento, debe ser la habilidad de Darkseid que mencionó Serafín, se diría Tyr. Ahora nos ubicamos en un planeta cerca al planeta donde se están realizando los acontecimientos. He terminado con la misión que me encomendó el señor, ahora debo regresar, ya no hay nada más que hacer, se diría la diosa Artemisa hasta que sentiría muchas presencias cercanas de donde se encontraba. ¿Qué es eso? Puedo sentir muchos Ki cerca de este planeta, no reconozco ninguno de esos Ki pero son fuertes, espera un momento, ese Ki lo reconozco, no puedo estar equivocada, ese Ki pertenece al ángel de la muerte Tyr, ¿qué estará haciendo aquí el señor Tyr? Me pregunto si debo ir, se diría la diosa Artemisa. Ahora nos situamos en un mundo muy alejado, en un planeta oculto alejado de todo. Usted me engañó, señorita Freya, usted me prometió que usaría Darkseid para salvar vidas inocentes, no para causar caos, en especial acabar con vidas inocentes, hace décadas perdí a mi hermana por este mismo experimento, diría la Kaioshin Serafal. Y eso es justo lo que hago, admito que Darkseid está fuera de control, pero es un sacrificio que estoy dispuesta a aceptar, todo el caos que está ocasionando Darkseid es parte de su proceso para crecer como guerrero y obtener experiencia, diría Freya. Dejar morir vidas inocentes para la evolución de Darkseid no me parece lo correcto, porque sacrificar vidas inocentes por un objetivo que ni siquiera tengo información, diría Serafal. No hay ningún objetivo, pero creo que es momento de ser sincera contigo, creo que después de todo te lo mereces, mi plan era crear un guerrero excepcional para usarlo como compañero de entrenamiento, para estar preparada para cualquier cosa, diría Freya. Pero protegerse de quién, señorita Freya, diría Serafal. De nadie, soy un ángel de la era más antigua, yo era sirviente de la antigua diosa y primera diosa en existir, desde que ella se fue decidí dejar ese mundo y formar mi propio camino, diría Freya. Todo esto suena a que usted lo hace porque nada más quiere divertirse, también puedo sentir que no le importan la vida de los mortales, diría Serafal. Por supuesto que no me importan, pero soy sincera, en cambio tú, querías destruir a todos para tener el control de los mundos con ayuda de tu primera creación junto a tu hermana, pero si tanto dices que te preocupan, detendré a Darkseid, diría Freya. Regresando a la galaxia desconocida donde se está realizando una gran batalla. Darkseid con todas sus fuerzas golpeaba a Kakaroto usando nada más un brazo para pelear, pero también hacía uso de poderosas patadas, no había duda de que poco a poco iba tomando la delantera. Por otro lado, los movimientos de Kakaroto cada vez eran más lentos y sus ataques iban cada vez con menos fuerza.
Darkseid aprovecharía la oportunidad, con todas sus fuerzas golpearía toda la mandíbula de Kakaroto, pero no se detendría y con toda su velocidad, lanzaría otro puñetazo directo en toda la cara de Kakaroto. Kakaroto no pudo ser capaz de esquivar los ataques de su enemigo, por lo cual sentiría los dos potentes impactos que le sacudirían en el cerebro. Ya no eres útil en esta pelea, fueron las exclamaciones de Darkseid y le acertaría otro puñetazo a Kakaroto. Kakaroto, al recibir el brutal puñetazo a gran velocidad, saldría volando hacia una montaña de escombros, destruyéndola de manera instantánea y levantando una cortina de polvo. Imposible, Kakaroto ahora está en desventaja, diría Serafín. El ki de Kakaroto ha disminuido drásticamente, por desgracia la ventaja ahora es de Darkseid, diría Tyr. Pero entonces, todos serían testigos de cómo el brazo de Darkseid se había regenerado, no solo había recuperado su brazo, sino que su ki había aumentado tanto que había puesto a temblar toda la galaxia.